La prueba de la fe. Capítulo 4. Y fue a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante del Jordán. 1 Reyes 17, 2,3. Como indicábamos en el último capítulo, no era meramente para proveer a Elías de un refugio seguro que le protegiera de la ira de Acab y Jezabel que Jehová dio esta orden al profeta, sino para hacer patente su disfavor contra su pueblo apóstata. La desaparición del profeta de la vida pública era un juicio adicional contra la nación. No podemos dejar de indicar la analogía trágica que prevalece en mayor o menor grado en la cristiandad. Durante las últimas 2 o 3 décadas Dios ha apartado por la muerte a algunos de sus siervos fieles. Y, no solo no los ha reemplazado por otros, sino que de los que quedan cada día aumenta el número de los que él aísla. Fue para gloria de Dios y para bien del profeta que el Señor le dijo: apártate de aquí, escóndete. Fue un llamamiento a la separación. Acab era un apóstata, y su consorte una pagana. La idolatría abundaba por todas partes. El hombre de Dios no podía simpatizar ni tener comunión con tal horrible situación. El aislarnos del mal nos es absolutamente indispensable si queremos guardarnos sin mancha de este mundo. Santiago 1, 27. No solo separación de la impiedad secular, sino también de la corrupción religiosa. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5, 11, ha sido el mandato de Dios en toda dispensación. Elías se levantó como el testigo fiel del Señor en días de alejamiento nacional, y después de haber presentado el testimonio divino a la cabeza responsable, el profeta había de retirarse. Es deber indispensable volver la espalda a todo lo que deshonra de Dios. Pero, ¿dónde habla de ir Elías? Antes había morado en la presencia del Señor Dios de Israel. Delante del cual estoy, podía decir al pronunciar sentencia de juicio contra Acab. Y habla de morar aún al abrigo del Altísimo. El profeta no fue dejado a su propia suerte ni a su voluntad, sino que fue dirigido al lugar que Dios mismo habla designado fuera del real, lejos del sistema religioso. El Israel degenerado habla de conocerle solo como el testigo contrario. No habla de tener lugar ni tomar parte en la vida social y religiosa de la nación. Habla de volverse al oriente, de donde sale el sol, ya que el que se rige por los preceptos divinos no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Juan 8, 12. En el arroyo de Kerit que está delante del Jordán. El Jordán señalaba los límites del país. Tipificaba la muerte, y la muerte espiritual estaba ahora sobre Israel. Pero, ¿qué mensaje de esperanza y consuelo contenía el Jordán para el que caminaba con el Señor? Qué bien calculado estaba para hablar al corazón de aquel cuya fe estaba en una condición saludable. ¿Acaso no era este el lugar donde Jehová se mostró fuerte en favor de su pueblo en los días de Josué? ¿No fue el Jordán el escenario que presenció el poder milagroso de Dios cuando Israel dejó el desierto tras de sí? Allí fue donde el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, seré contigo. Josué 3, 7. Fue allí donde el Dios viviente. Verso 10 hizo que las aguas se detuvieran en un montón. Verso 13 hasta que todo Israel pasó en seco. Verso 17. Tales eran las cosas que debían llenar, y sin duda llenaron, la mente del tisbita cuando su Señor le mandó a este mismísimo lugar. Si su fe estaba en ejercicio, su corazón había de estar en perfecta paz, sabiendo que el Dios que obraba milagros no le abandonaría allí. También fue por el propio bien del profeta que el Señor le mandó esconderse. Estaba en peligro de otra cosa, además del furor de Acab. El éxito de sus súplicas podía venir a ser una trampa. Podía llenarle de orgullo e incluso endurecer su corazón ante la comunidad que asolaba el país. Con anterioridad había estado ocupado en oración secreta, y entonces, durante breve tiempo, había confesado y testificado bien delante del rey. El futuro le reservaba todavía un servicio mejor, ya que vendría el día cuando no solo testificaría de Dios, en presencia de Acab, sino que derrotaría y desharía las huestes reunidas de Baal y, al menos hasta cierto punto, llevaría de nuevo a la nación descarriada al Dios de sus padres. Pero la hora no estaba todavía en sazón. Ni Elías tampoco. El profeta necesitaba más instrucción en secreto si es que había de estar capacitado para hablar de nuevo en público para Dios. El hombre que Dios usa, querido lector, ha de mantenerse sumiso, tiene que experimentar severa disciplina para que la carne sea mortificada debidamente. El profeta había de pasar 3 años más de soledad. ¡Qué humillante! Mas, cuán poco digno de crédito es el hombre, qué incapaz de sostenerse en el lugar de honor.
Que pronto aparece en la superficie el yo, y el instrumento está presto a creerse algo más que un instrumento. Cuán tristemente fácil es hacer del servicio que Dios nos confía el pedestal en el que exhibirnos a nosotros mismos. Pero Dios no compartirá su gloria con nadie, y por lo tanto, esconde a aquellos que pueden verse tentados a tomar parte de ella para sí. Es solo retirándonos de la vista pública y estando a solas con Dios que podemos aprender que no somos nada. Esta importante lección se pone claramente de manifiesto en los tratos de Cristo con sus discípulos amados. En una ocasión regresaron a él jubilosos por el éxito alcanzado, y llenos de sí mismos le contaron todo lo que habían hecho. Y lo que hablan enseñado. Marcos 6:30. Su suave respuesta es por demás instructiva: venid vosotros aparte al lugar desierto, y reposad un poco. Verso 31. Este es aún su remedio de gracia para todo siervo que esté hinchado por su propia importancia, y que imagine que la causa divina en la tierra sufriría una pérdida severa si él fuera quitado de ella. Dios dice a menudo a sus siervos: apártate de aquí, escóndete. A veces es por medio de la frustración de sus esperanzas ministeriales, por el lecho de la aflicción o por una pérdida sensible, que se cumple el propósito divino. Bienaventurado el que puede decir desde el fondo de su corazón: sea hecha la voluntad del Señor. Todo siervo que Dios se digna usar ha de pasar por la experiencia de la prueba de Kerit antes de estar realmente preparado para el triunfo del Carmelo. Este es un principio invariable en los caminos del Señor. José sufrió la indignidad de la cisterna y la prisión antes de llegar a ser gobernador de todo Egipto, inferior solo al rey. Moisés paséis la tercera parte de su larga vida detrás del desierto, antes de que Jehová le concediera el honor de acaudillar a su pueblo sacándolo de la casa de servidumbre. David tuvo que aprender de la suficiencia del poder de Dios en la labranza, antes de ir y matar a Goliat en presencia de los ejércitos de Israel y de los filisteos. Este fue, también, el caso del siervo perfecto. 30 años de retiro y silencio pasó antes de comenzar su breve ministerio público. También fue así en el del principal de sus embajadores. Antes de convertirse en el apóstol de los gentiles tuvo que pasar su aprendizaje en las soledades de Arabia. Pero, no hay otro ángulo desde el que contemplar esta, aparentemente, extraña orden de: apártate de aquí, escándete. ¿No era esto una prueba real y severa de la sumisión del profeta a la voluntad divina? Decimos severa porque, para un hombre impetuoso, esta demanda era mucho más rigurosa que su comparencia ante Acab. Para el de celosa disposición, sería más duro pasar 3 años en reclusión inactiva que estar ocupado en servicio público. El que esto escribe puede testificar por propia, larga y dolorosa experiencia que la inactividad es una prueba mucho más severa que el dirigir la palabra a grandes congregaciones cada día durante meses. Esta lección es obvia en el caso de Elías. Había de aprender personalmente a rendir obediencia implícita al Señor antes de estar calificado para mandar a otros en su nombre. Consideremos ahora con más detalle el lugar particular que el Señor seleccionó para que habitara su siervo en el arroyo de Kerit. Era un arroyo, no un río. Un arroyo que podía secarse en cualquier momento. Dios rara y pone a sus siervos, o incluso a su pueblo, en medio del lujo y la abundancia. Al estar repleto de las cosas de este mundo demasiadas veces significa alejarse de los afectos del dador. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lo que Dios pide son nuestros corazones, y, a menudo, estos son puestos a prueba. Por regla general, la manera en que son sobrellevadas las pérdidas temporales pone de manifiesto la diferencia entre el cristiano real y el hombre mundano. Este último se descorazona completamente por los reveses financieros y, a menudo, se suicida. ¿Por qué? Porque su todo se ha perdido y no le queda nada por lo que vivir. Como contraste, el creyente verdadero, aunque sea sacudido con severidad y esté profundamente deprimido por un tiempo, recuperará el equilibrio y dirá: Dios todavía es mi porción y nada me faltará. Muchas veces, en lugar de un río, Dios nos da un arroyo que hoy brota y mañana quizá estará seco. ¿Por qué? Para enseñarnos a no descansar en las bendiciones, sino en el dador de las mismas. Sin embargo, no es en este punto que caemos tan a menudo, estando nuestros corazones mucho más ocupados con las dádivas que con el dador. ¿No es esta la razón de que el Señor no nos confíe un río? Si lo hiciera, ocuparla en nuestros corazones, sin darnos cuenta, el lugar que le corresponde a W. Y engrosó Jesurún, y tiró coces. Engordástete, engrosástete, cubrístete. Y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salud. Deuteronomio 32:15. Y la misma tendencia mala existe en nosotros.
A veces creemos que se nos trata duramente porque Dios nos da un arroyo en lugar de un río, pero ello es porque conocemos tan poco nuestros propios corazones. Dios ama demasiado a los suyos para dejar cuchillos peligrosos en manos de niños. ¿Cómo había de subsistir el profeta en un lugar como aquel? ¿De dónde habla de venir su comida? Ah, Dios se ocupará de esto. Ti proveerá sus necesidades y beberás del arroyo. Verso 4. Cualquiera que fuere el caso de Acab y sus idólatras, Elías no perecería. En los peores tiempos Dios se mostrará fuerte en pro de los suyos. Aunque todos perezcan de hambre, ellos serán alimentados. Se le dará su pan, y sus aguas serán ciertas. Isaías 33:16. No obstante, qué absurdo parece al sentido común mandar a un hombre que permanezca indefinidamente junto a un arroyo. Sí, pero era Dios el que había dado esta orden, y los mandamientos divinos no deben ser discutidos sino obedecidos. De este modo, a Elías se le mandaba confiar en Dios a pesar de la vista, la razón y todas las apariencias externas. Descansar en el Señor mismo y esperar pacientemente en Él. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Verso 4. Obsérvese la palabra que hemos puesto en letra bastardilla. El profeta podía haber preferido muchos otros escondites, pero debía ir a Kerit si quería recibir el suministro divino. Dios se había comprometido a proveerle todo el tiempo que permaneciere allí. Qué importante es, por lo tanto, la pregunta: ¿estoy en el lugar donde Dios por su palabra o por su providencia me ha asignado? Si es así, de seguro que suplirá todas mis necesidades. Pero, si como el hijo menor le vuelve la espalda y me voy a un país lejano, entonces, como él, sufriré necesidad. ¿Cuántos de Dios ha habido que han trabajado en alguna esfera humilde y difícil con el rocío del Espíritu en sus ministerios, y que, cuando recibieron una invitación de trabajar en algún lugar que parecía ofrecer más amplio campo y mejor paga, cedieron a la tentación, entristecieron al Espíritu, y vieron terminada su utilidad en el reino de Dios? El mismo principio es aplicable con igual fuerza al resto del pueblo de Dios. Ha de estar en el camino. Génesis 24:27, designado por Dios para recibir las provisiones divinas. Sea hecha tu voluntad. Precede a danos hoy nuestro pan cotidiano. Pero hemos conocido personalmente a muchos que profesaban ser cristianos, los cuales residían en alguna ciudad donde Dios envió a uno de sus calificados siervos, quien alimentaba sus almas de grosura de trigo, y éstas prosperaban. Pero recibieron alguna tentadora oferta de medrar en los negocios y mejorar su posición en el mundo en algún lugar distante. Aceptaron la oferta, recogieron sus tiendas. Pero entraron en un desierto espiritual donde no había ministerio edificante alguno. Como consecuencia, sus almas hambrearon, sus testimonios de Cristo fueron arruinados, y sobrevino un período de retroceso espiritual sin fruto. De la manera que Israel antiguamente tenía que seguir la nube para obtener la diaria provisión de maná, así también nosotros debemos estar en el lugar ordenado por Dios para que nuestra alma sea regada y nuestra vida espiritual prosperada. Veamos, a continuación, los instrumentos que Dios seleccionó para ministrar a las necesidades corporales de su siervo. He mandado a los cuervos que te den allí de comer. Se nos sugieren aquí varias líneas de pensamiento. Primero, ved la elevada soberanía y la supremacía absoluta de Dios. Su soberanía en la elección hecha, su supremacía en el poder para llevarla a cabo. Él es ley en sí mismo. Todo lo que quiso Jehová, ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135:6. Prohibió a su pueblo que comiese cuervos, clasificándolos entre lo inmundo. Es más, tenía que tenerlos como abominación. Levítico 11:15. Deuteronomio 14:14. Con todo, hizo uso de ellos para llevar comida a su siervo. Qué diferentes de los nuestros son los caminos de Dios. Empleó a la propia hija de Faraón para socorrer al pequeño Moisés, y a Balaam para pronunciar una de las profecías más notables. Usó la quijada de un asno por mano de Sansón para herir a los filisteos, y una honda y una piedra para vencer a su gigante. He mandado a los cuervos que te den allí de comer. Oh, qué grande es nuestro Dios. Las aves del cielo y los peces de la mar, las bestias salvajes del campo, aun los mismos vientos y las olas le obedecen. Así dice Jehová, el que da camino en la mar, y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza. He aquí que yo hago cosa nueva. Presto saldrá a luz, ¿no la sabréis? Otra vez pondré camino en el desierto, y tíos en la soledad. La bestia del campo me honrará, los chacales, y los pollos del avestruz, sí. Y los cuervos también. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo.
Isaías 43, 16, 20. Así, pues, el Señor hizo que las aves de presa, que vivían de la carroña, alimentaran al profeta. Pero, admiremos también aquí la sabiduría así como el poder de Dios. Las viandas se le proveían a Elías de manera en parte natural y en parte sobrenatural. En el arroyo había agua para que pudiera tomarla fácilmente. Dios no obrará milagros para evitar trabajo al hombre, lo que le haría negligente y perezoso al no hacer esfuerzo alguno para procurarse su propio sustento. Pero, en el desierto no había comida. ¿Cómo había de conseguirlo? Dios suple eso de modo milagroso. He mandado a los cuervos que te den allí de comer. Si hubieran sido usados seres humanos para llevarle comida, podían haber divulgado su escondrijo. Si un perro o algún otro animal doméstico hubieran ido cada mañana y cada noche, la gente podía ver esos viajes regulares llevando comida, sentir curiosidad, e investigar. Pero los pájaros llevando carne hacia el desierto no levantarían ninguna sospecha. Podía suponerse que la llevaban a sus crías. Ved cuán cuidadoso es Dios para con su pueblo, qué prudentes son los planes que hace para él mismo. Él sabe qué es lo que pondría en peligro su seguridad y provee de acuerdo con ello. Escóndete en el arroyo de Kerit. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ve inmediatamente, sin abrigar duda alguna, sin vacilar. Por contrario que sea a sus instintos naturales, esas aves de presa obedecerán el mandato divino. Esto no ha de parecer improbable. El mismo Dios que las creó y que les dio su particular instinto, sabe cómo dirigir y controlar dicho instinto. Él sabe cómo interrumpirlo y contenerlo según su buena voluntad. La naturaleza es exactamente como Dios la hizo, y su permanencia depende enteramente de Él. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. En Él y por Él todas las aves y bestias, lo mismo que el hombre, viven, se mueven y son. Por tanto, Él puede interrumpir o alterar las leyes que ha impuesto sobre cualquiera de sus criaturas cuando lo cree conveniente. ¿Juzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Hechos 26, 8. Allí, en su humilde retiro, el profeta habla de permanecer durante muchos días, mas no sin una promesa preciosa que garantizara su sustento. El suministro de las provisiones necesarias le era asegurado divinamente. El Señor cuidaría de su siervo mientras estuviera escondido de la vista general, y le alimentaría diariamente por su poder milagroso. No obstante, era una prueba real de la fe de Elías. ¿Quién ha oído jamás que fueran empleados tales instrumentos? Las aves de presa llevando comida en tiempo de hambre. ¿Podía confiarse en los cuervos? ¿No era mucho más probable que devoraran la comida en vez de llevarla al profeta? Su confianza no descansaba en las aves, sino en la palabra cierta del que no puede mentir. Yo he mandado a los cuervos. El corazón de Elías descansaba en el Creador, no en las criaturas. En el Señor mismo, no en los instrumentos. Qué bienaventurado es ser elevado por encima de las circunstancias, y tener prueba segura de su cuidado en la inefable promesa de Dios. Amén.